Vamos a arrancar directamente. Hoy había preparado hoy una enseñanza diferente para el día de hoy. Tenía dos opciones para terminar con lo que empezamos el domingo pasado, que no se terminó al final, o preparar da otra enseñanza que tiene que ver con lo que podemos aprender de los reyes del Antiguo Testamento, ¿sabes? Intentaba de ver cómo podía compartir todo eso, pero al final corazón algo diferente, que es lo que vamos a compartir ahora, que tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora en España o en el mundo entero, ¿sabes? Y ese tema del virus. Y es cierto que a causa de todo eso, el amor de muchas personas hay muchas dudas en las mentes de las personas, hay preocupaciones en las vidas de muchas personas. Y lo que me he dado cuenta personalmente es que personas que hacía tiempo que yo había compartido la palabra de Dios con ellos y no tomaban en serio la palabra en su momento, y esas personas, algunas de esas personas me están contactando ahora porque quieren saber un poquito más de la palabra de Dios, y se nota mucha incertidumbre en las vidas de algunas personas. Hay personas ahora que no están muy seguros dónde ellos van a pasar la eternidad, ¿sabes? Hay muchas personas que no saben dónde van a pasar la eternidad, porque si miramos la cantidad de muertos que hay, cuántas personas están muriendo últimamente, de verdad que el número es drástico, es terrible, es mucho. Hay mucha gente. Estaba mirando, ¿sabes? Para saber un poquito, y de verdad es atónito los nombres de personas que se están muriendo en el mundo. Está afectando a muchos países africanos, está ahí en Camerún, en mi país, en América Latina. Ahora hay mucha gente ya infectadas. Pero una de las cosas que vi ayer es la reacción de algunos gobiernos, ¿sabes? No, porque no todos los países o los gobernantes de los países están reaccionando de la misma manera. Y hay algunos que reaccionan de una manera más humilde delante de Dios, que reconocen que el Señor es poderoso, que no hay nadie que puede ayudarle en la circunstancia en la cual el mundo se encuentra ahora. Hay algunas personas que no lo toman muy en serio. Digamos que no es que no lo toman muy en serio, lo toman en serio, pero buscan la ayuda en ellos mismos, entre ellos mismos. No intentan de buscar ayuda en el Señor, no se humillan ante el Señor. Y es justamente lo que el Señor nos demanda a nosotros como creyentes, ¿sabes? En 2 de Crónicas 7:14, que el Señor dice que es su pueblo que invoca su nombre, se humillara, ¿sabes? Si podamos humillarnos y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos acercamos a Dios, Él en su inmensa misericordia lo dijo a Moisés y lo dijo en muchas partes en la Biblia, que Él es un Dios misericordioso y lento para la ira, ¿sabes? Es un Dios bondadoso, misericordioso, y Él es lento para la ira. Y me impactó bastante la reacción de algunos presidentes del mundo, como de Salvador, el presidente no sé si es, algunos países latinoamericanos. Sus presidentes se humillaron delante de Dios y clamaron a Dios, reconocieron que en este punto no pueden hacer nada, solamente el Señor puede intervenir, ¿sabes? Y hay muchas cosas por ahí en internet. La gente dice que es un juicio de Dios, que es Dios castigando al mundo. Yo sinceramente como pastor no me puedo atrever para decir que es Dios quien lo está mandando, pero lo que puedo decir a 100% es que Dios está permitiendo eso. Él sabrá por qué lo está permitiendo, tendrá sus motivos. Pero ¿de dónde viene esta nueva plaga que tenemos, este nuevo virus, esta pestilencia? Solamente el Señor sabe. Si es algo provocado por el hombre, el Señor lo ha permitido. ¿Por qué lo ha permitido? Yo no puedo decir a 100% que está en el corazón del hombre, pero en el corazón del Señor.
pero lo que puedo ver en las vidas, en mi propia vida, en la vida de los que están a mi alrededor, de mis seres queridos, de algunos hermanos y de algunos vecinos, personas que yo conozco, puedo ver exactamente que eso está teniendo un impacto en las vidas de personas. Hay personas que están respondiendo al Evangelio, algo que podría decir que era difícil antes que lo hicieran. Así que Dios está usando este momento de alguna manera para sacudir a la iglesia, para pulirnos individualmente como creyentes y para atraer a otras personas que no creían en Dios, para que se refugian en Dios. Como dice Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. David lo dijo porque tenía una relación con Dios, tenía comunión con el Señor. En el Salmo 46 también el salmista dice que el Señor es mi fortaleza y mi refugio. Dios es nuestro refugio. Solamente en Él nosotros podemos buscar refugio. Así que de alguna manera Dios permite o usa situaciones que pueden ser provocadas por Él mismo, o por el enemigo, o por el hombre. Cualquier persona puede provocarlo, pero Dios puede usar esas cosas para su gloria. ¿Vale? Es lo que estoy viendo, que Dios está usando la situación ahora para su gloria. Mira, hay familias que, si no fuera por la cuarentena, nunca pasarán tanto tiempo juntos, para comer juntos con los niños, para que los esposos comparten con sus esposas, ¿sabes? Y son cosas que hay beneficios en todo eso, podemos verlo. Es cierto que hay muchas vidas que están entrando en la eternidad, muchas personas se están muriendo, estamos perdiendo muchas vidas. Y esas personas, quizás la mayoría, están entrando en la eternidad sin Cristo, o no, o algunos se están arrepintiendo al último segundo antes de morir y entregan sus vidas al Señor. Así que podemos ver la parte negativa y en esas circunstancias también hay otra parte positiva que de alguna manera Dios está usando eso para demostrar su señorío sobre el mundo, para que podamos entender como seres humanos que somos limitados, que no tenemos la fuerza necesaria o la capacidad necesaria para gestionar las cosas nosotros mismos. Vale, hermano, yo alabo al Señor porque esos momentos son necesarios a veces para la humanidad, para que nosotros nos damos cuenta que hay un Dios todo soberano que está en control de todas las cosas. Yo sé que la ira de Dios no es para siempre y habrá un momento que el Señor mismo va a parar todo eso, tendrá misericordia y se encontrará una cura o una vacuna o lo que sea, pero yo sé que su ira no es para siempre. ¿Vale? Y es un Dios que su amor es grande, ¿sabes? Pero Él permite, aún así, Él permite cosas también para llamar la atención al mundo, para disciplinarnos, porque Él no se deleita, Dios no se deleita en la muerte de un pecador. Él mismo lo dice en Ezequiel 18:23, que Él no encuentra deleite cuando un pecador muere en sus pecados. Así que esas personas que se están muriendo por este virus y algunos que están entrando en el infierno, es bastante triste. Eso no fue la voluntad de Dios, que Él no los creó para mandarles al infierno, por supuesto que no, pero tomaron sus decisiones en algún punto en sus vidas, escucharon quizás el Evangelio y nunca dieron su vida al Señor, pero entonces ahora el Señor está permitiendo todo eso. Así que como cristianos, tenemos que entender que todas las cosas, hermanos, ayudan para bien, ¿vale? Como creyentes, todas las cosas ayudan para bien, para los que están llamados según el propósito de Dios. Así que Dios puede usar momentos muy difíciles para pulirnos, ¿sabes? Los mejores salmos de David fueron escritos en angustia, cuando él estaba de verdad sufriendo, cuando quería matarle a su hijo, Absalón quería matarle. Él escribió muchos salmos preciosos y eso le llevó a depender más de Dios. Ahora no sabemos cómo es posible que podemos vivir a 100% sin ser infectado con este virus. Sinceramente, yo no veo ninguna garantía. Es que no hay posibilidad de no ser infectado con este virus, porque salgamos de la casa, podemos ponernos guantes, mascarillas, vestirnos de todo lo que queremos. Vamos al súper, no sabemos quién ha tocado las bolsas de las cosas que compramos, quién ha tocado el pan que traemos en casa, quién ha tocado la garrafa de agua que traemos en casa. Después abrimos la botella de leche sin limpiar, sin hacer nada, porque confiamos en todo y bebemos y metemos la mano en la boca. No sabemos quién ha tocado todo eso. Y para no ser contagiado de este virus, sinceramente tenemos que tomar las precauciones necesarias que el gobierno nos pone
que es nuestro deber como creyentes respetar las normativas del gobierno, mientras que no va contra la palabra de Dios. ¿Vale? Así que respetamos lo que dice el gobierno, pero de alguna manera también, que estoy 100% seguro de eso, es que es la misericordia de Dios que nos guarda también. Y algunas personas que ni lo conocen, para que no contrae este virus. Porque si no fuera así, todos nosotros lo tendremos, nadie sobrevivirá. Hemos visto que es un virus que no tiene fronteras, ¿vale? Va a todas partes. Pero si las naciones, como la nación de España, otros países europeos, pueden humillarse, como lo están haciendo algunos presidentes de América Latina, y clamar a Dios, yo estoy seguro que Dios actuará. Y en su momento sí, pero Él no se va a quedar así, pero Él actuará y su nombre será más glorificado. Pero si dependemos solamente de nuestros médicos, que Dios les guarde, les bendiga, porque están en primera línea en toda esta enfermedad. Son personas que yo sinceramente aprecio y tengo amigos y familiares que son médicos, enfermeros, enfermeras que están luchando con todo eso. Yo aprecio de verdad la gran obra que están haciendo, porque están arriesgando mucho sus vidas y muchos médicos han sido infectados también y muchas enfermeras y algunos han muerto. Pero necesitamos a Dios, hermanos, no hay otra. Necesitamos un milagro de Dios, necesitamos la gracia y la misericordia de Dios para que todo eso llegue a su fin, porque no podremos nosotros mismos, no vamos a poder nosotros mismos, necesitaremos que Dios haga algo, y si Él no lo hace, no podremos, no sobreviviremos. Él tiene que hacer algo para ayudarnos. Y es justamente lo que quería compartir con ustedes. Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, me gustaría que echara un vistazo en el libro de Segunda de Crónicas, ¿vale? Si podéis leer Segunda de Crónicas a partir de, empezando desde el capítulo 9, hasta el hasta el capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 9 hasta el capítulo 20, y vamos a ver lo que podemos aprender de los reyes de Israel, y entenderemos que hay algunas cosas, tal como dice el apóstol Pablo, que en 1 Corintios lo dijo, en Romanos también lo dijo, que las cosas que fueron escritas, ¿vale? Que todas las cosas que fueron escritas del Antiguo Testamento, todos los escenarios, los sucesos, todo lo que pasó y fueron escritas, es para nuestro bien, para nuestra referencia, para que nosotros podamos usar estas cosas que ocurrieron, que fueron plasmadas, escritas por el Señor, que el Señor inspiró a personas que lo escribieran. Es para ayudarnos a nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos a usar eso como referencia, ver cómo reaccionaron esas personas, cómo reaccionaron esos reyes, cómo reaccionaron esos profetas, cómo reaccionaron esas personas que en algún momento dado en sus vidas se encontraron en momentos bastante difíciles y no sabían qué hacer y clamaron a Dios y pudieron ver la mano de Dios cuando se arrepintieron y tomaron la decisión, porque pusieron en sus corazones a seguir al Señor, y el Señor vino y les ayudó, y el Señor hizo algo en sus vidas. Y también vamos a aprender, si vamos leyendo del capítulo 9 de Segunda de Crónicas hasta el capítulo 20, veremos también algunos reyes que en algún momento fueron tan estúpidos, por decirlo así, que Dios les ayudó en los primeros años de sus vidas, salieron del temor que tenían, salieron del miedo que tenían, en vez de permanecer en el Señor, tomaron la decisión después, al final de sus vidas, de apartarse de Dios, porque se llenaron de tanto orgullo, llenaron de tanta gloria, tanto poder, de tantas cosas que les había ocurrido, buenas que Dios les había ayudado, dejaron de confiar en el Señor. Eso es mi temor también para la iglesia de hoy, que yo creo que cuando todo terminará, y si permanezcamos vivos, si el Señor tenga misericordia de nosotros y vemos el final de todo eso, la iglesia quizás se va a llenar de personas que por el miedo del coronavirus tomaron la decisión de seguir a Cristo, y por el miedo de morir tomaron la decisión de seguir a Cristo.
Y veremos que mientras que vaya pasando el tiempo y la historia de coronavirus vaya desapareciendo y entrando en la historia, pasan los meses, esas personas también vayan saliendo poco a poco de la iglesia. Eso es el temor que hay, ¿sabes? Porque no podemos burlarnos de Dios, hermanos, que no podemos aprovechar de unas circunstancias como eso, que las cosas van mal y hay temor de morir y corremos a los pies de Cristo y después cuando todo apacigua, cuando ya viene paz y amor y la gente gozándose y todas esas cosas, volvemos otra vez al mundo. No podemos hacer eso como creyentes, no podemos hacer eso aunque no seamos creyentes. Sinceramente, si tomamos la decisión de permanecer en el Señor, les aseguro que el Señor permanecerá con nosotros en los buenos tiempos como en los malos tiempos. No corremos a Dios solamente en los malos tiempos, pero Dios en su inmensa misericordia acepta que le corremos a Él en los malos tiempos. Solo siempre sí, de verdad, corremos a Él con un corazón sincero, arrepentido, un corazón genuino. Hermanos, ese es el momento que creo que como creyentes debemos examinar nuestra fe, en quién hemos puesto nuestra fe durante todo ese tiempo. Si tenemos que morir ahora, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Acaso el Señor Jesús estará en la otra puerta de la eternidad esperando para recibirnos o estará ya el infierno con la boca abierta para comernos? ¿Sabes? Es momento de reflexionar sobre nuestras propias vidas y de reconciliarse con el Señor mientras que el Señor está cerca, mientras que podemos reconciliarnos con Él, porque llegarán momentos peores que eso, ¿vale? Así que no pensamos que lo que está pasando es algo. Eso no es nada según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios habrá momentos más difíciles, peores. Estamos como en principios de parto, ¿vale? Porque durante el tiempo de la gripe española, según lo que yo leí o escuché, era que 45 millones de personas en el mundo entero murieron. Y ahora sí miro las estadísticas de este coronavirus, aún no llegamos a 1 millón. La última vez que miré había 62,000 personas así, no sé si eran los contagiados, y 30,000 y pico de muertos ya en el mundo entero. Sí tenemos que comparar todo eso con las otras cosas que han ocurrido antes. Veremos que eso no es nada. Y el coronavirus no es lo peor de todo, ¿sabes? Y ha matado a menos personas que los niños que son abortados cada año en este país, en el mundo entero. ¿Sabes, hermanos? Es triste cuántos niños son abortados todos los días en este mundo. Y al final del año son millones de niños que matamos. Millones de niños. Millones. Y nadie se queja por eso. Y nadie se queja. Y la gente no lo legalizan y legalizamos el pecado. Y ahora que el Señor está permitiendo eso, no sé qué decir. A principio, cuando todo eso empezó, un chico musulmán que antes compartía la palabra con él me dijo que cuando todo empezó en la China, él decía que Dios está castigando a los chinos, ¿sabes? Yo digo que Dios estaba castigando a los chinos. Y ahora cuando las cosas se pusieron de verdad muy mala, ¿sabes? Muy fea, y yo le llamé una vez y le mandó un mensaje y le pregunté, ¿es cierto que Dios está castigando a los chinos o es que... Porque empezaron a morir no solamente los chinos, ¿vale? No solamente los chinos empezaron a morir personas también de diferentes partes, ¿sabes? De musulmanes también empezaron a morir, no solamente chinos, musulmanes también empezaron a morir. Y yo le pregunté, pero ¿por qué Allah, porque dijo que era Allah que se va a castigar a los chinos, pero ¿por qué Allah ahora está castigando a sus seguidores, a los musulmanes? ¿Sabes? No podemos poner la mano en el fuego o atribuir todo a Dios, que es Dios que está castigando el mundo, es Dios que está haciendo eso, pero yo puedo asegurar que es Dios que lo está permitiendo, lo sé, porque nada le sorprende, nada ocurre en este mundo si no es su voluntad, y Él está usando lo que está pasando para glorificarse, para que el mundo también entienda que Él es Señor, ¿vale? Y quería compartir con ustedes unos
poquitos versículos y más tarde, digamos, dentro de la semana os pasaré información, bueno, os pasaré la predicación en sí, lo de Lucas capítulo 9 que llevamos tiempo viendo. Intentaré de grabarlo aparte en audio y se lo pasaré. Solo quería aprovechar este momento para compartir con ustedes las promesas del Señor. Que en la Biblia hay muchas promesas del Señor, muchas promesas que no son para el mundo o para los que viven en el pecado, son para aquellas personas que han propuesto en sus corazones vivir para el Señor, ¿vale? Si miramos, si tienen sus Biblias, por favor, abre como en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan 14, 27, es el Señor Jesús que habla ahí, ¿sabes? Él nos dijo una cosa porque eso, en este periodo de tribulación, de dolor, de corazón, de incertidumbre, de miedo, de todas esas cosas, dice la palabra en Juan 14, 27, que les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros los cristianos tenemos, que es un regalo del Señor Jesús. Él dice que yo os dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Vale? Eso es la paz que el Señor da. La paz que el Señor da no es como el mundo conoce, no es el tipo de paz que el mundo puede dar. Es una paz totalmente diferente, porque nuestro Señor ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo y nosotros podemos tener paz en Él. Hermanos, si no tenemos paz en el Señor en estos momentos de tribulaciones, es porque hay cosas en nuestras vidas que aún no hemos entregado a Dios. Así que aprovechemos para poner esas cosas en las manos del Señor. Aprovechemos para examinar nuestras vidas. Yo soy una de esas personas que, por decir que si Dios tuviera que matar a las personas después de un pecado, yo hace tiempo que Él me hubiera matado, ni me hubiera llamado para servirlo, me hubiera descalificado totalmente. Pero Dios, a una persona que se humilla, que reconoce que ha fallado a Dios y toma la decisión de apartarse de lo que no agrada a Dios, Dios le da una paz, una seguridad que el mundo no puede dar cuando esa persona toma la decisión de poner su fe en el Señor. Así que la paz que el mundo no conoce, ese tipo de paz que Jesús nos regala, es un regalo, no necesitamos nada, no hay nada que tenemos que hacer para recibir esta paz, que poner nuestra fe en Jesús. Es en nuestra mente y en nuestro corazón. Que aun que vengan tribulaciones, aun que vengan momentos difíciles, Él nos da una paz que nosotros mismos no comprendemos o que el mundo no nos puede dar. ¿Vale, hermanos? Y también en el Salmos 46, Salmos 46, de versículo 1 a 3, Él dice en su palabra, dice la palabra, ese es el Salmo de David, dice, Dios es, Salmo 46, de 1 a 3, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rugen los océanos y hagan espuma, que tiemblan las montañas mientras que suban las aguas. Hay promesas preciosas como eso para nosotros en la palabra de Dios, hermanos, que Dios es nuestro refugio. No está diciendo que el cristiano, no está diciendo que el cristiano no puede morir de este virus o no le puede pasar nada. Eso no es cierto. Muchos cristianos van a morir también o pueden morir también de eso. Como muchos cristianos mueren de otras enfermedades como el cáncer, mueren en accidentes de coches, mueren en accidentes de avión y muchas cosas. Dios no hace excepción de personas. Para el cristiano vivir en Cristo y morir es ganancia. Pero sabemos que mientras que estamos con vida, nuestro refugio es Dios y nuestra fuerza es Dios. Es muy fácil leer cosas así. Es muy fácil leerlo y explicarlo a las demás personas. Pero es más precioso y da más fruto cuando nosotros en momentos así creemos que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. No solamente tenemos que saber que existen estas promesas, tenemos que agarrar esas promesas y creerlas, que Dios sinceramente es nuestro refugio y es nuestra fuerza. Mientras que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nos cuidamos como tenemos que cuidarnos, mantengamos el nivel de higiene que nos corresponde mantener,
creemos que Dios será nuestro refugio y nuestra fuerza en esos tiempos difíciles. Y también podemos ver en el Salmos 22, pero en Salmos 55, 22, Salmos 55, 22, el salmista dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Bueno, así que es nuestro deber como creyentes entregar nuestras cargas al Señor. Estás agobiada, estás agobiado, estás pasando por malos momentos ahora, tienes el miedo de tus familiares que están lejos de ti, que están en tu país, o que tus hijos, o tu esposo, o tu amigo, o tu esposa, que no contrae esta enfermedad. La palabra nos demanda de entregar nuestras cargas al Señor. Entregámosle nuestras cargas. Salmo 50 también, Salmo 50, 22, nos dice: arrepiéntense todos los que se olvidan de mí, dice Salmo 50, 22, dice: arrepiéntense todos los que se olvidan de mí, o los desperezaré y nadie los ayudará. Así que una de las cosas que nos separa del amor de Dios, una de las cosas que nos separa de esta paz que Jesús nos promete en Juan 14, 27, es el pecado. El pecado es lo que nos separa, nos quita esa paz que nosotros no tenemos. Hay muchos creyentes hoy en día que viven la promiscuidad, viven en el pecado y lo toman muy normal, porque a su alrededor la gente que está en el mundo están viviendo en pecado. Ellos también lo toman muy normal, que es algo bastante normal. No, hermanos, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Hay una consecuencia para nuestros pecados. Hay una gran consecuencia. Así que el Señor nos exhorta, nos llama la atención en el Salmo 50, 22, que si no nos arrepentimos, Él vendrá y nos va a poner en pedazos. En pedazos, hermanos, que nos pondrá en pedazos y nadie nos ayudará. Alguien dirá: pero ¿qué tipo de Dios amenaza así? No es una amenaza, hermanos. Es algo cierto. Ningún padre permitirá que sus hijos vayan subiendo sobre los muebles en la casa, gritando, haciendo cualquier cosa que ellos tienen. Mientras que nuestros hijos están en nuestra casa, bajo nuestro techo, tienen que respetar nuestras normas. Le estamos instruyendo porque sabemos lo que es peligroso para ellos, lo que está mal para ellos. Si no lo hacen, le cogemos y le disciplinamos de muchas formas. De muchas formas podemos disciplinarles. Podemos quitarle cosas, como podemos disciplina física. No maltrato, disciplina física. Y el Señor tiene muchas formas que nos disciplina a nosotros, porque Él disciplina a los que Él ama. Si Dios no nos amara, no nos disciplinará. Porque yo como padre no voy a disciplinar a los hijos de mi vecino. No son mis hijos. Yo voy a disciplinar a mis propios hijos para que sean como deben ser, porque son mis hijos. Yo les amo y quiero que sean buenas personas. Así que si Dios nos deja como cualquier persona, como un padre, como yo, que no puedo disciplinar a los hijos de mi vecino, pues si Dios no nos disciplina, pues somos bastardos. Pero somos bastardos, no le pertenecemos a Él. Así que si nos quejamos de la disciplina de Dios, es porque no queremos andar conforme a su palabra. Queremos que Él nos deje hacer lo que nosotros queremos. Es ahí donde Él dice que Él pondrá a esas personas en pedazos y nadie les va a ayudar. Hermanos, el tiempo de arrepentimiento, los que me escuchan que no son creyentes, el tiempo de arrepentimiento no es mañana ni pasado mañana, es hoy. Es hoy que tenemos que aprovechar de la oportunidad que Dios nos da. Mientras que Él por ese hallado le buscamos. Porque llegará un momento, esas personas que han muerto, miles de personas, 800 personas mueren, 400 personas mueren cada día en países diferentes. Hablo de países diferentes. Cada día con este virus. ¿Crees que esas personas que han entrado en la eternidad ahora, y algunos de ellos sí se están dando cuenta ahora que perdieron la oportunidad de arrepentirse, estoy seguro que darán todo para despertarse en la cama del hospital por un segundo nada más y arrepentirse y volver a morir? Pero ya no pueden. Se acabó para ellos. Su tiempo ya terminó. No podemos esperar hasta el último segundo cuando nos encontramos en la eternidad para creer que Dios existe o para que... Es ahora. Porque no hay tiempo. No hay tiempo para perder, hermanos. También, si pueden mirar Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. No sé si es el presidente de, no sé si es, no sé, hay un país de la América Latina que su presidente usó este versículo durante su discurso, clamando al Señor que el Señor viniera a ayudarle. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ves, hermanos? Hay una secuencia en este versículo, en este pasaje. La primera cosa que el pueblo, el pueblo de Dios, que es la iglesia. Así que ese versículo tiene que ver con los que invocan el nombre del Señor. Así que si el pueblo de Dios, los que invocan el nombre de Dios, tienen que hacer dos cosas. La primera cosa, que tienen que orar. Segundo, tienen que buscar el rostro de Dios, tienen que buscar la presencia de Dios, tienen que pasar tiempo con Él, tienen que tener comunión con el Señor. Y después de eso tienen que convertirse de sus malos caminos, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que cambiar su manera de vivir. Los que fornican dejan de fornicar, los que adulteran dejan de adulterar, los que roban dejan de robar, los que envidian dejan de envidiar, los que chismean dejan de chismear, los que estafan al Estado dejan de estafar al Estado, los que causan contienda entre hermanos dejan de causar contienda, cualquier pecado. Tenemos que convertirnos de eso, arrepentirnos de eso, apartarnos de eso. Solamente entonces, dice Dios, que Él oirá desde los cielos nuestra oración y perdonará nuestros pecados. Y después de eso, sanará nuestra tierra. Si queremos que Dios actúe, hermanos, es tiempo de que nosotros, que invocamos el nombre de Dios, empezamos a orar. Dejamos de entretener a la gente en las iglesias, por favor. Dejamos de montar shows en las iglesias. La iglesia no es un club social. Es baluarte de la verdad. La iglesia no es un lugar de pasatiempo los domingos. La iglesia es un lugar donde Cristo compró con su propia sangre. ¿Entiendes? Es un lugar donde Cristo compró con su propia sangre. Es la esposa del Señor Jesús. Es la novia del Señor Jesús. No es cualquier lugar. Así que no podemos usar el momento que estemos en reunión para adorar al Señor, para divertirnos. Si queremos divertirnos, hermanos, vamos a los circos, vamos a las discotecas a montar lo que queremos ahí, vamos a los parques, vamos a hacer cualquier cosa. Si queremos bailar o para distraernos o para que la gente hagan especiales, lo hacemos fuera. El Señor Jesús usó un latigazo y echó fuera a los fariseos, a los cambiaristas, a los que vendían, hacían negocios en el templo. Hermanos, no esperamos que Él vuelva y haga lo mismo. Que aprovechamos que mientras que su gracia y su misericordia permanezca, usamos la casa del Señor para lo que sirve de verdad. Que no usamos la casa del Señor para hacer cualquier cosa. Para hacer cualquier cosa. Es un lugar de oración, es un lugar donde invocamos el nombre de Dios, es un lugar donde nos congregamos para adorarle al Señor. ¿Vale? Entendemos que no es el local en sí donde nos congregamos, que es la iglesia. Nosotros somos el templo del Señor, somos la iglesia. Pero cuando la iglesia se reúne en un lugar, no nos reunimos para divertirnos, para distraernos, para pasarlo bien, no. Nos reunimos en ese lugar para adorar al Señor. Ese es el propósito por el cual nosotros nos reunimos. No perder tiempo. Ojalá que el Señor nos saque de eso y podamos vivir para contarlo, hermanos. Y cuando tengamos el privilegio otra vez para poder sentarnos todos juntos bajo el mismo techo para adorar a Dios, que adoremos a Dios de verdad con todos nuestros corazones. No perdemos nuestro tiempo, que nadie les obliga a ir a congregarse, que nadie le intenta de convencerle para que se congregue. Congregarse debe nacer usted porque usted ya tiene comunión con el Señor en privado. Así que eso que nadie debe intentar de convencerle de ir a la iglesia, hermanos. Nadie. Y cuando estemos ahí como iglesia adorando el nombre del Señor, no es tiempo para los bailes de especial. No, dejamos todo eso. Estamos ahí para adorarle al Señor, para glorificar su nombre. Hay tiempos para otras cosas, pero no el tiempo que nosotros tomamos la decisión que queremos estar en la presencia del Señor. Así que yo les animo, hermanos. Para que
para que sea así, justamente, ¿vale? Así que yo les animo para que sea así, para que sus vidas sean así, que busquen a Dios mientras que Él puede ser hallado. Ezequiel 18:23 también nos dice, ese es Dios hablando ahí, que lo que os he dicho antes, que el Señor no se agrada que un pecador muera en sus pecados, créanme. La palabra dice que Dios no quiere que ningún pecador muere en sus pecados. Así que si tú estás viviendo en pecado, Dios no quiere que tú mueras en tus pecados. Por eso que en Ezequiel 18, la aconsejaré si pueden leerlo todo, Ezequiel capítulo 18, pero en el versículo 23, de Ezequiel capítulo 28, perdón, Ezequiel 18, versículo 23 dice, es una pregunta que el Señor hace. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, ¿no vivirá si se te apartare de sus caminos? Así que Dios pregunta, es que pensáis que yo quiero la muerte de un impío. Es que Dios no se deleita, hermanos, en la muerte de un pecador. Él no quiere que ningún pecador muere en sus pecados. Él no lo quiere. Él quiere que todos los pecadores se arrepienten de sus pecados, se apartan completamente de sus pecados y empiezan a poner su fe en el Señor Jesús. Así que la buena noticia que tenemos como creyente es lo que dice en Juan capítulo 3, Juan 3, 14 a 17. El Señor Jesús dice, Juan 3, 14 a 17. El Señor Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 16, el más famoso, Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Así que nos gustan citar como cristianos cuando estamos compartiendo la palabra de Dios con alguien, le citamos Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en él creen tengan vida eterna. Eso sí que es verdad. De tal manera amó Dios al mundo. Pero Jesús lo pone bien claro. Antes de demostrar Dios su amor así, Jesús lo pone bien claro, que era necesario, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que Él también sea levantado así, en una cruz, para que todos aquellos que pongan su fe en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Quizás algunos de ustedes que me están escuchando no entendéis el versículo 14 de Juan 3. El versículo 14 es simplemente porque los hijos de Israel andaban en el desierto y pecaron contra el Señor, no paraban de murmurar. Así que el Señor mandó serpientes venenosas a ellos y les mordió, y miles de ellos murieron en el desierto, miles. Así que ¿qué hizo el Señor? Ellos clamaron a Dios, clamaron a Moisés, suplicó a Moisés, y Moisés intercedió por ellos. Y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y levántalo sobre un palo en el medio del campamento. Todos aquellos que miran a esa serpiente de bronce vivirán. Ojo, no es que la serpiente de bronce era como un talismán, un mágico, era simplemente la obediencia a mirar a esa serpiente de bronce. Así que Jesús lo pone claro, que tal como Moisés levantó esa serpiente de bronce en el medio del desierto, y todos que miraron a esa serpiente vivieron, así es necesario, hermanos, que todos en la humanidad, todos seres humanos, todos nosotros, tenemos que mirar a Jesús, el Cordero de Dios que fue crucificado en un madero por nuestros pecados. Si no ponemos nuestra fe en Él, que es por su sacrificio, porque Él entregó su vida por nosotros, por eso que nosotros somos salvos. Si no lo hacemos, moriremos en nuestros pecados. Pero si miramos a Jesús, si creemos en el Evangelio, creemos en lo que Él hizo en la cruz de Calvario, nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros pecados y tomamos la decisión de vivir para Dios, tenemos vida eterna. ¿Cómo? Porque Dios nos ha demostrado su amor.
entregando a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan. Pero mira lo que dice el versículo 18 de Juan 3, que el que no cree, el que en Él cree no es condenado. Así que el que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Así que la condenación, la condenación no viene porque uno hizo XXX. La condenación simplemente viene porque uno no creyó en el Señor Jesús. Es como una persona que no sabe nadar. Si te tiran en alta mar, en un océano, y no sabes nadar, lo más normal es que te vas a ahogar. Pero si alguien viene, te tira un salvavidas, lo más normal es que tienes posibilidad de salvarte, porque la vas a agarrar y te van a sacar del mar. Pero si te tiran el salvavidas, encima no sabes nadar y no quieres el salvavidas, ¿qué pasará? Morirás. Morirás por dos cosas. Morirás porque no sabes nadar y morirás porque rechazas el salvavidas. Jesús es como nuestra salvavidas. Es la única persona que nos puede salvar del pecado, de la condenación del pecado y del juicio venidero a causa del pecado. Si nuestra fe no está en Jesús, hermanos, si tu fe no está en Jesús, estás perdido. Simplemente has rechazado, has tomado la decisión a no creer en el unigénito Hijo de Dios. Por eso que te condenas, porque no has querido el salvavidas. Pero si aceptas el salvavidas, serás salvo. Simplemente eso, que la salvación no es por obras, no es por lo que tú haces, no, es simplemente un regalo de Dios, porque tú has puesto tu fe en Jesús. Así que no sé, quizás habrá personas que me están escuchando que no andan bien con el Señor, o andaba bien, o crecieron en una casa cristiana y tomaron la religión de sus padres, y cuando crecieron tomaron la decisión de apartarse o se metieron en el mundo, o antes eran cristianos de verdad, ferviente, hambriente, y estaban ahí a pie de cañón, como se dice aquí en España. Y llegó un momento que se apartaron del camino de Dios, por lo que sea, pero se apartaron del camino de Dios. Créanme, el hijo pródigo salió de su casa, cogiendo todo lo que le pertenecía como herencia, y se fue. Su padre tenía experiencia de la vida, y seguramente que le suplicó a no irse, pero el hijo se fue. Hizo todo lo que tenía que hacer. No sabemos cuánto tiempo estuvo fuera. La palabra no lo dice, la parábola. Pero la palabra dice que su padre le estaba mirando por la ventana o por la puerta, donde sea, pero le estaba esperando. Si una vez conociste al Señor y tuviste una relación, tuviste comunión con el Señor genuino y sincero, y te has apartado, te has enamorado de algo del mundo, y te está costando regresar a Cristo, aún puedes regresar a Cristo. Aún puedes regresar a casa. Puedes regresar a casa y decirle: Padre, no soy digno de ser ni tu sirviente, pero por favor perdóname. Y Él lo hará. Él lo hará. O si nunca has conocido a Dios y has escuchado hablar del Evangelio y nunca has tomado la decisión de que quieres vivir para Él, pero la gente te ha predicado la palabra, puedes conocer a este Jesús de quien estoy hablando, y puedes tener una verdadera relación con Él, y te aseguro que Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar, no te va a acusar, ni recordarte de todos los pecados que has cometido. Él no es así, no es como el hombre. Dios no es como el hombre, que miramos la apariencia de la gente y les juzgamos, o siempre cuando alguien nos haga daño les recordamos de los daños que nos han hecho en el pasado, y es como guardamos una lista de todo lo malo que nos han hecho. Dios no es así. Dios es un Dios misericordioso y bondadoso, pero al mismo tiempo es un Dios que tiene ira,
que la palabra dice que es algo terrible. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Es algo terrible caer en las manos de Dios vivo, hermanos. Así que si no tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, o quieres reconciliarte con Él, hay un buen consejo en Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, 1 de Juan 1, 9, dice el apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, no confesar tus pecados al cura o al papa o a quien sea, o a tu tía o a tu tío, no, si confiesa tus pecados a Dios, Él es fiel. ¿Fiel en qué sentido? Él es fiel para mantener su promesa que Él hizo con Abraham, que Él bendecirá a sus descendientes mientras que permanezcan en el pacto, mientras que permanezcan obedeciendo su palabra. Dios es fiel para cumplir su promesa y justo para perdonar nuestro pecado. Él es justo para perdonar. Tus pecados, Él lo tomará y lo pondrá sobre su Hijo que fue crucificado en la cruz por tus pecados. Su Hijo cargará tus pecados. Él hará justicia, pero sobre su Hijo y no sobre ti. Solamente lo que tienes que hacer es confesar tus pecados y deja las consecuencias, el resto en las manos de Dios. Porque tal como dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente nos perdona, pero nos limpia. Y limpiarnos también de toda maldad. Así que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos capítulo 10, de versículo 9 a 11, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Así que si tú crees en Jesús, no serás avergonzado. Puedes morir de coronavirus o de un cáncer o un accidente o de lo que sea, pero te vas a presentar confiadamente delante del Señor. Sin vergüenza, sin miedo, sin nada. Y termino leyendo Juan capítulo 3, de versículo 37 a 40. Es Jesús quien hace esta invitación para ti y para cualquier persona que quiere venir en pos de Él. Es una invitación para el mundo entero, para todos aquellos que no lo conocen. Él dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Vale? Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Así que si tú vas a Jesús, Él no te va a echar fuera. ¿Por qué? Porque Él ha descendido, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Escuche bien, Él que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que todo aquel persona que tiene a Jesús y muere en Cristo puede descansar de verdad en paz, porque en el posterior día Jesús te va a resucitar con un cuerpo nuevo. Serás totalmente diferente, sin arrugas en la cara, ni canas, sin dolor de cabeza, ni un cuerpo que envejece. No vas a necesitar maquillaje para tapar las arrugas, ni vas a necesitar desodorante para quitar el olor corporal, nada de eso. Tendrás un cuerpo totalmente diferente si pones tu fe en Jesús. La decisión es de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos que decidir lo que queremos hacer con nuestra vida. Mi parte es compartir la palabra de Dios, y es mi responsabilidad también como pastor cuidar mi propia relación y comunión con el Señor, como es tu propia responsabilidad a ti cuidar tu comunión con el Señor.
Y pido que si hay personas que han escuchado eso, que no son creyentes, que no tienen al Señor en sus vidas, pido que de verdad que reflexionen, aprovechen este momento, examinen sus vidas y pregúntate, si yo me muero ahora, ¿dónde pasaré yo la eternidad? Y recuerda, si tomas la decisión de ir a Dios, Él no te va a rechazar, porque Él no se deleita en la muerte de un pecador. Echa un vistazo en Éxodo, en Ezequiel capítulo 18, y verás cuán grande es el amor del Señor. Yo pido al Señor que esta palabra toque sus vidas y trae convicción de pecado en aquellas personas que antes vivían bien con el Señor y después se apartaron. Y ojalá que reflexionamos durante ese periodo y volvemos a Cristo, volvemos a Él. Y Jesús dijo que en la casa de su Padre hay mucha morada, ¿sabes? ¿sabes? Hay muchas habitaciones, hay mucho lugar para todos nosotros. Así que hay espacio para ti en la casa del Señor. Hay espacio para ti. Y si quieres hablar en privado, puedes mandarnos un mensaje en privado y oraremos contigo y te ayudaremos con más material para que puedas conocer a Dios. Y si vives en Barcelona, primero Dios, cuando todo eso terminará, abriremos una biblioteca cristiana que estamos montando aquí en Barcelona para todos los creyentes de Barcelona. Es una biblioteca no para creyentes nada más, para cualquier persona que quiera aprender más de Dios. Tenemos libros, bastantes libros, más de 2000, para los que quieren aprender más del Señor. Es una biblioteca que será pública para cualquier persona que quieren. Así que yo pido que la paz del Señor gobierna sus corazones y que durante ese tiempo que el Espíritu Santo les guarde, les guíe y que les mantengan a salvos mientras que ustedes vayan siguiendo las normas de higiene que hay que seguir para mantenerse fuera del contagio. Y siguen orando, siguen buscando a Dios, no pierdan el tiempo solamente viendo esta caja negra que la gente tiene en sus casas, hablar de la televisión. Hagan otra cosa, comparte la palabra de Dios con personas que no conocen a Cristo. Aprovechan ahora, estudiala su palabra y mantengan comunión con Él, para que cuando salgamos de eso, cuando saldremos de eso, salgamos tal como Jesús salió del desierto. La palabra dice en Lucas que Él fue llevado por el Espíritu Santo en el desierto para ser tentado por el diablo. Estuvo ahí 40 días y 40 noches. Pero cuando Él salió del desierto, dice la palabra que salió en el poder del Espíritu Santo. Nosotros quizás estamos pasando por un desierto temporal ahora. Es un desierto también. No sabemos por cuántos días. Quizás será 30, 40 o lo que sea. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, que aprovechemos de salir de ese desierto en el poder del Espíritu Santo. Que salgamos con más hambre de Dios, más hambre de Dios y más hambre de Dios. Pido que el Señor les bendiga y primero Dios, el próximo domingo aquí estaremos compartiendo, y para los hermanos de la congregación intentaré de mandarles la predicación del domingo pasado en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y siguen orando, hermanos, oren por mí, por mi familia, mientras que también oremos por vosotros. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor esté con todos. Amén.